Muy bien, compañeros. 92 personas en sala. Vamos a dar inicio. Para el día de hoy tenemos una jornada práctica. Vamos a adentrarnos entonces en el diseño de planes de enseñanza y les mencionaba el día de ayer que tenemos como primera tarea entender cómo funciona el tema de los objetivos de aprendizaje. Con muchísimo gusto, profe Judy. Profe Jennifer, para comunidades afro no tengo conocimiento porque la mayoría de información que me llega es a nivel costa Caribe. Y por lo general las comunidades afro se asientan en la zona del Pacífico. Eh, entonces no tendría mayor información al respecto. Pero constantemente sí me llega bastante información de vacantes, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Manito arriba, por favor, las personas en el chat me ponen una manito arriba o en la pantalla, quienes estén en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Hay mucha convocatoria de formación en la zona de Bogotá. Sí, profe Hernán, pero creo que la profe Jennifer se refería a instituciones específicas como las etnoeducativas que manejan las comunidades indígenas. No tengo conocimiento de que tengamos instituciones que sean específicamente o que tengan ¿cómo le llaman? Un PI especial como el que manejan las comunidades indígenas. Entonces, que tenga conocimiento solamente están las que están asentadas en la zona del Pacífico, en algunas zonas bueno, sí, en toda la zona de lo que es abajo Pasto, en el Chocó. Bueno, también hay algunas, si no estoy mal, en zonas rurales bastante adentradas de Antioquia. Pero como te digo, no es una información que maneje con veracidad porque no tengo conocimiento amplio de ese tema realmente. Bueno, mira, aquí tengo cuatro personas en la zona de Bogotá, cinco, seis. Siete, bueno, listo. Voy a revisar las convocatorias que me han llegado y se las voy a compartir para quien esté interesado. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces para dar inicio a la formación del día de hoy. Ayer hicimos apertura oficial de nuestro módulo número 2, diseño de planes de enseñanza, y hacíamos énfasis en que vamos a trabajar sobre un formato de planeación o una estructura, más que todo, una estructura de planeación que esté al nivel de comprensión de todas esas personas que no son licenciados, que no tienen conocimientos pedagógicos y que por lo tanto una estructura compleja como la que manejan las instituciones educativas sería un inicio muy fuerte, ¿no? Porque hay muchas cositas que comprender antes de. Entonces, y sobre todo porque también cada institución educativa es autónoma de la estructura de su plan de clase. Bien, entonces la idea es que usted conozca los momentos de la clase, cómo empalmarlos con un formato de planeación y que identifique cuál es la finalidad de un plan de clase. ¿Por qué razón es que nosotros eh, desde pedagogía trabajamos eso de la planificación curricular?
Hace mucho calor hoy. Bueno, decíamos entonces que los objetivos son esas expresiones, oraciones que afirman claramente lo que un estudiante debe ser capaz de demostrar en un periodo de tiempo específico. Decíamos ayer que un objetivo es básicamente la frase o la oración que va a marcar el norte hacia dónde va encaminado mi práctica pedagógica, hacia dónde va encaminada mi práctica pedagógica. Lo que yo voy a hacer en aula va a estar determinado por ese objetivo de aprendizaje. Les recalco que voy a hablar desde el espacio de aula de clase para que sea más sencillo de pronto de comprender. Pero recuerden que la planificación de una clase o el desarrollo de un taller, de una capacitación, se puede hacer puntualmente también bajo este sistema de planeación, solamente que las actividades y los objetivos se direccionan hacia lo que queremos lograr con X población. ¿Listo? Pero entonces vamos a ubicarnos en el contexto de la educación académica formal en escuela, en instituciones educativas, para poder desarrollar de pronto de una manera más certera los objetivos. Bien, entonces, estos objetivos lo que hacen es marcar la pauta de cómo yo debo encauzar mi práctica pedagógica para darle cumplimiento a aquello que yo quiero lograr con mi grupo de trabajo. En ese orden de ideas, el objetivo debe cumplir con ciertas características que a mí me permitan, déjenme opinar esto aquí ya, ciertas características que a mí me permitan, eh, primero que todo, conseguir lo que es viable con el contenido que voy a desarrollar. Segundo que todo, poder hacer un seguimiento y una evaluación de que esa información está llegando al estudiante y que se está transformando en aprendizaje significativo, que el estudiante está haciendo el proceso de manera correcta con la información que estamos manejando en aula. Y tercero, poder retroalimentar para afianzar conocimientos o para mejorar procesos que no son 100% exitosos con algunos chicos porque presentan alguna dificultad particular o porque sucedió algún acontecimiento que de pronto no le permitió al estudiante alcanzar el logro establecido, ¿no? Entonces, es como lo primordial. Los objetivos de aprendizaje siempre deben estar asociados al desarrollo temático, al eje temático que se va a desarrollar, pero también deben cumplir ciertos parámetros que son, que estén diseñados para lo que se conoce como esquema de pensamiento, o sea, las capacidades que tiene un estudiante del nivel y grado, edad al que usted le está orientando la clase. Bien, entonces eso es indispensable en un objetivo. Por eso antes de avanzar en la construcción de los objetivos, es necesario atender uno que otro documento de lectura para comprender también cómo vamos a trabajar posterior a los objetivos con la estructura de planeación. ¿Listo? Y también vamos a tener en cuenta que nos debemos ubicar contextualmente para que también los ejemplos que vamos a trabajar sean mucho más fáciles de digerir, ¿sí? Porque esto, en pedagogía, varía, ¿no? Va cambiando acorde al grado en el que usted esté, a la asignatura en la que oriente clases. Porque ya vamos a entender por qué. Listo. Entonces, hay un documento que es como la carta magna, el documento maestro del sistema educativo en Colombia y que muy probablemente en otros países, para las personas que nos visitan desde el extranjero, también debe haber en sus países una ley general de educación, que pueda que reciba otro nombre, pero que es la ley que regula el sistema educativo de cada país, ¿sí? El documento en donde
se pone sobre papel lo que se debe cumplir, lo que se debe hacer, los derechos, los deberes. Hay un montón de artículos que regulan cada una de las prácticas, tanto desde los maestros como desde los estudiantes, como, bueno, desde la comunidad, desde el Estado en sí mismo también, ¿no? Entonces, en nuestro país es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación en Colombia está eh, llamada Ley General de Educación o Ley 115. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles el archivo del documento para que usted luego tenga el espacio de leerlo porque es un documento denso, ¿vale? Es un documento bastante denso, es larguito, pero si usted realmente quiere em, tener conocimiento de cómo está regulado el sistema educativo colombiano y algún día aspira a llegar a concursar y ganar una plaza en el magisterio, el conocimiento de la normativa es, aquí está, el conocimiento de la normativa es obligatorio. ¿Listo? Ley 115 del 8 de febrero del 94. Obviamente a esta ley se le han ido anexando algunos decretos en el proceso que van ayudando por luchas sindicales y sociales a ir mejorando y a ir dándole garantías al proceso educativo. Pero es el documento general. Entonces, la Ley General de Educación es un documento que recoge toda la normativa de la educación a nivel de derechos para la regulación del servicio público educativo en Colombia, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica formal y no formal. Esta Ley General de Educación establece cuáles son los objetivos de la educación, cuáles son los principios de la educación, cuál es la organización y el funcionamiento del sistema educativo. Hay una regulación para la formación docente en ese documento, cómo se debe manejar el tema de la evaluación y acreditación de alta calidad educativa y maneja otros aspectos relevantes. em, para todo el que esté inmerso en el campo educativo y formativo en Colombia, ¿vale? Luego tenemos otros documentos que son documentos de apoyo para la práctica pedagógica. Estos documentos son unas guías y orientaciones para poder desarrollar de una manera, de la manera en la que el Estado plantea que se debe desarrollar la educación en nuestro país. Porque la mayoría es consciente de que nuestra educación, pese a que habla de una formación integral en la que se debe primar la formación del ser, también es cierto que está sujeta a procesos de evaluación de una manera estandarizada, que son las pruebas internas que se realizan en las instituciones educativas, o sea, las evaluaciones, o todo lo que son pruebas de diagnóstico paga que las realizan diferentes entidades, Milton Ochoa, que la realiza la entidad esta Tres Editores, Leo Doncel, todas estas entidades que preparan a los estudiantes para las pruebas externas, que son para la prueba de estado, que es la prueba del ICFES, la prueba Saber Pro 11. También está la modalidad de la prueba Saber tercero, quinto y noveno. Ya desde hace un tiempo no se viene aplicando con regularidad. En su momento se diseñó también una prueba diagnóstica y de refuerzo que se llama prueba Evaluar para Avanzar. Y a nivel técnico y profesional tenemos las pruebas Saber TIT para técnicos y tecnólogos y tenemos la prueba Saber Pro
que anteriormente era conocida como prueba ECAES, que es la que hacemos todos cuando pasamos por un pregrado. Entonces, como la educación va direccionada hacia allá, no hacia el cumplimiento de unos estándares de calidad de acuerdo a los resultados de unas pruebas saber. Lo que hacen estos documentos que emite el Ministerio de Educación de la mano de el Estado colombiano en general, de las directrices presidenciales, es generar estos documentos que son pautas de orientación, que son modelo y guía para que la práctica docente sea un poco más sencilla y que se puedan lograr esos objetivos que apuntan a esa calidad académica que se profesa para el logro de esas pruebas. Ahora bien, es claro y creo que es preciso afirmar que las pruebas estandarizadas no son un reflejo real de la calidad educativa de ninguna institución y no son un reflejo real de ni el coeficiente intelectual de los estudiantes ni sus capacidades cognitivas y académicas, porque resulta que debido a los temas de estilos de aprendizaje, em, hay chicos que realmente son muy inteligentes, tienen muchas habilidades y saben poner en práctica sus conocimientos para situaciones de la vida real, pero no son muy buenos con las pruebas estandarizadas porque sus estilos de aprendizaje no están orientados hacia de pronto la lectura inferencial y el hecho de tener que someterse a la presión de responder una prueba en la que cada pregunta no tiene ni una media de 2,30 segundos, de 2 minutos punto 30 segundos. Entonces, eso complejiza el hecho de que realmente se muestre cuál es el nivel de un estudiante cuando te puntúan de 0 a 500 y te dicen que eso es lo que está midiendo cuánto tú sabes acerca de unos temas específicos. Bien, tener claridad de eso para que de pronto no se dé más adelante la discusión de que, ay, profe, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con las pruebas estandarizadas. No, yo tampoco. De hecho, el año pasado llenamos una encuesta a los docentes de educación artística porque el ministerio está pensando seriamente en evaluar la educación artística desde pruebas estandarizadas, lo cual es una locura total porque el arte es completamente subjetivo, no hay una forma de evidenciar que un estudiante realmente sabe o maneja X temas de memoria o que de pronto guarda cierto tipo de información, porque primero que todo, la educación artística no tiene un currículo con unos temas priorizados establecidos para cada institución, porque obviamente cada institución es autónoma de cómo organiza y planifica el currículo de educación artística y de la gran mayoría de asignaturas, pero sobre todo que la educación artística y cultural, que es lo que profesan las nuevas orientaciones curriculares, están mediadas también por el entorno, ¿no? Por la zona geográfica, por la cultura de la zona geográfica en donde se está impartiendo X formación. Este, Permítame un segundo. Bien, entonces... los documentos como estándares básicos de competencia, derechos básicos de aprendizaje, orientaciones curriculares, matrices de referencia, lineamientos curriculares, todo lo que es documentos asociados a la norma técnica curricular son documentos de orientación y de guía que marcan la pauta para desarrollar procesos pedagógicos, pero que no son una camisa de fuerza. Sin embargo, es necesario entender que para que las instituciones educativas puedan alcanzar los puntajes y la categorización que el ICFES exige, las asignaturas principales, las asignaturas fundamentales,
deben trabajar de la mano de los documentos que fueron creados para esas asignaturas específicas. En este caso estoy hablando de dos documentos base. Estándares básicos de competencias que constituyen los parámetros generales de lo que todo niño, niña y joven deben saber y saber hacer en un grado específico para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna. En este documento se guardan de manera general unos enunciados que están estructurados para decirle al docente, bueno, mira, ve, si tú vas a trabajar esos ejes temáticos que tienes priorizados en tu malla curricular, esos ejes temáticos deben coincidir con los enunciados que hay en este documento para que apuntemos a la formación que está direccionada desde lo que el Estado espera que se desarrolle en las instituciones. Entonces, en lengua castellana se espera que el estudiante sepa esto y sepa hacer esto. En matemáticas se espera que el estudiante sepa esto y sepa hacer esto, ¿no? En el documento están estructurados esos enunciados y normalmente esos enunciados se usan dentro de la planeación académica, o sea que el docente debe trabajar con esos archivos de la mano al momento de planear. Se vuelve algo engorroso de primera mano cuando se está aprendiendo a utilizarlos, pero ya luego se vuelve algo como que intuitivo y muy, ¿cómo se le diría eso? Cuando ya uno tecnifica algo, ¿no? Casi que te sale natural, ¿no? Sueles mecanizar qué enunciado vas a utilizar para qué tipo, para qué tema, en qué grado. ¿Listo? Eh, Eso con los estándares básicos de competencia. Los estándares básicos de competencia son a nivel general. Entonces, en cuanto al establecimiento de objetivos, básicamente los estándares básicos de competencia ayudan a que eso funcione mejor. Y los derechos básicos de aprendizaje son otro documento adicional que va de la mano con los estándares básicos de competencia y que estos derechos básicos de aprendizaje son un conjunto de aprendizajes estructurantes mucho más específicos que los estudiantes deben adquirir en cada uno de los grados de la educación escolar, desde transición hasta un 10º grado, y se maneja en 4 áreas específicas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Estos sí están creados de manera particular para cada una de estas áreas y no son generales como los estándares básicos de competencia, lo que son es un complemento. Entonces, si el estándar general globalizado habla de la capacidad de analizar textos argumentativos y expositivos, el derecho básico de aprendizaje especifica qué actividad realiza puntualmente, qué objetivo se debe alcanzar puntualmente con el estudiante respecto a los textos argumentativos y expositivos. Entonces ya vamos a ver un par de videos que nos aterrizan un poco estos documentos y también vamos a compartir en pantalla los documentos para que entendamos cómo funcionan, ¿vale? ¿Qué pasa con las asignaturas que no son ni lenguaje, ni matemática, ni ciencias naturales, ni ciencias sociales? Eh, Son asignaturas que tienen otros documentos de apoyo que se llaman orientaciones curriculares. Entonces tenemos orientaciones curriculares para la educación artística y cultural, orientaciones culturales para tecnología e informática y orientaciones curriculares para educación física y deporte. Para las demás áreas ha habido ciertos borradores de documentos. No estoy muy segura de cuántos de ellos existen todavía o están vigentes. Sin embargo, los que tengo a la mano se los voy a compartir para que esos perfiles profesionales puedan también estudiar qué es lo que sugiere el Estado y el Ministerio de Educación respecto a esas áreas específicas. También hay derechos básicos de aprendizaje para preescolar y para transición y para inglés, ¿vale?
Efectivamente, profe, estos son documentos de norma técnica curricular, profe Cristian. Entonces, derechos básicos de aprendizaje, por ejemplo, son los DBA, es uno de los documentos que vamos a abordar acá. No expusimos dentro del microcurrículo de la formación núcleos del saber pedagógico, pero ya les voy a anunciar cuáles son los otros documentos que deben tener de pronto en cuenta para estudiarlos y para que tengan conocimiento de ellos, porque a veces hay instituciones que los solicitan. Bien, me permiten, dejo de compartir pantalla por acá y voy a estándares básicos de competencia. Este es un documento general, no es, o sea, en el mismo archivo están las diferentes asignaturas. En el mismo archivo están las diferentes asignaturas. Buenas noches. Eso es lo que se denomina indicadores de logro y los logros finales. No, profe. Eso se construye dentro de algunos formatos de planeación de clase, pero resulta que según las nuevas tendencias educativas, es algo descabellado establecer antes de desarrollar el proceso académico, establecer lo que el estudiante aprendió, ¿no? Por eso solamente se suele usar, no sé cómo explicarles esto, porque es que esto ya es un poco más complejo dentro de la planeación. Hay estructuras de planeación que tienen un montón de cosas que exigen algunas instituciones, no, yo pues no conozco muchas que sigan trabajando de la misma forma, pero que te dicen, tienes que incluir los ejes temáticos a desarrollar, los objetivos de aprendizaje para cada eje, pero también debes incluir un objetivo general, debes incluir unos indicadores de logro, debes incluir unos, ¿cómo se le llama esto? Unas evidencias de aprendizaje y según las nuevas tendencias pedagógicas, esto es inviable porque, por ejemplo, los indicadores de logro, bien, te pueden decir de acuerdo a qué acciones el estudiante puede haber alcanzado un logro específico, pero resulta que si tú trabajas, eso es para planeaciones muy extensas, ¿no? Muy al mediano y largo plazo, pero si tú trabajas por planeaciones, por ejemplo, semanales, no es obligatorio tener un indicador de logro cuando vas a tener un objetivo de aprendizaje que puedes medir a través de unas acciones estratégicas que vas a incluir en la planeación. O sea, eso es, en mi concepto, demasiada burocracia de la que hay en el sistema educativo que sirve para llenar papel y mantener el sistema como nutrido, cargado. Eso hace parecer que se hace mucho, pero la gran mayoría de cosas que se incluyen en esas planeaciones tan estructuradas no se llevan a la realidad. Y la intención de un plan de clase es que sea 100% aplicable, demostrable, evaluable y que haya una retroalimentación efectiva. No sé si me hago entender. Video al grupo, claro que sí, no se preocupen que yo les incluyo sus videos. Profe Cristian, ¿qué asignatura específica quieres conocer? Tecnología, listo. Dentro de nuestro paquete de archivos de lectura de apoyo y complementaria está el documento de las orientaciones pedagógicas, orientaciones curriculares para tecnología e informática. Entonces, si Efra me está escuchando por allí, le voy a agradecer que me comparta el enlace de siempre que la profe Waylis olvida guardar para
para compartírselos a los profes y que vayan teniendo acceso al material, ya que vamos como un poquito por la mitad. Música está incluido dentro de las orientaciones curriculares de educación para la educación artística y cultural, así se llama. Listo. Núcleos del saber pedagógico son esas áreas de integración que son propias de los pedagogos. ¿Qué tan posible fue mirar música? Lo que pasa es que el documento de las orientaciones pedagógicas, curriculares, perdón, no tiene eh, algo así puntual, pero vamos a ver si alcanzamos a compartirlo. Entonces, comparto estándares básicos de competencia. Así como ven en pantalla, está el archivo. eh, tiene, es un archivo denso. Este tiene, no me muestra la cantidad de páginas. 184 páginas tiene este documento. 184 páginas. Listo. Entonces, él tiene su índice. Usted aquí va a poder navegar para encontrar el área que le es eh, relevante a usted. Pero sería interesante que pudiese no solamente leer su área relevante, sino estudiar qué es lo que en sí proponen los estándares básicos de competencia. Entonces, aquí va a encontrar en el primer apartado, va a encontrar cuál es la noción de calidad de la educación que tiene o que propone el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué estándares básicos de competencia? ¿Por qué no seguir con los lineamientos curriculares, por ejemplo? ¿Y cuál es la estructura de los estándares básicos de competencia? Estos tres apartados les sugiero que los analice con detenimiento. Luego va a encontrar los estándares básicos de competencia por asignatura. Encuentra los de lenguaje. Aquí le van a dar una introducción, por ejemplo, el porqué de la formación en lenguaje, grandes metas de la formación, educación básica y media, cómo orientar la formación en lenguaje. Y luego ya por acá más abajito le muestran cómo están estructurados esos EBC. Por acá luego encuentra los de matemáticas, también por qué formar en matemáticas, por qué. Y por aquí abajito los estándares de matemática. Luego va a encontrar los de ciencias sociales, ojo, y ciencias naturales. Estos están de cierta forma unificados al ser ciencias, ¿verdad? Entonces, el porqué de la formación en ciencias, cómo orientar, y luego aquí encuentra la estructura de los estándares básicos de competencias de ciencias naturales y sociales para que comprenda cómo se fusionan. Acá luego encuentra los de ciencias sociales y luego más abajito encuentra los de ciencias naturales. Bien. Y por último encuentra los de competencias ciudadanas que sugiero que se los estudien todos los formadores, independientemente si son de lengua, de inglés, de informática, de lo que sea. ¿Por qué la formación en competencias ciudadanas? Y aquí están los estándares básicos de competencias ciudadanas. Entonces, vamos a observar, yo por aquí tengo algunas cositas resaltadas de las veces que de pronto he abierto el documento y trabajo con ellos en clase. Bueno, miren, aquí está cómo están organizados los estándares. Usted va a encontrar, así como ve en pantalla, va a encontrar el estándar de cada una de las asignaturas. Primero le van a dar la orientación en qué grupo de grados está aplicado, está ubicado. Normalmente los grupos de grados van de acuerdo también a los esquemas de pensamiento. Están asociados para capacidades y habilidades específicas de la mente de los estudiantes que estén ubicados en ese grupo de grados.
Normalmente van de a 2 grados, excepto en primarias que de primero a tercero están agrupados porque efectivamente de primero a tercero se realiza una fase de afianzamiento de habilidades muy puntuales, ¿verdad? El primer grado, por ejemplo, es un refuerzo para el grado transición, en donde en transición debería priorizarse el desarrollo de habilidades motrices y cognitivas, pero no 100% desde la academia, sino desde priorizar las habilidades que el niño debe realizar desde las actividades rectoras, que se llaman. Y luego en primer grado, entonces ahí se van a reforzar las habilidades básicas que el niño adquirió y se le va a meter un poco más de academia al asunto para que el niño entonces aprenda a leer, identifique fonemas, los pueda empalmar, aprenda el concepto de lectura desde lo concreto, de codificar información, ¿no? Entender que las letras son códigos y que son símbolos, códigos y que uno a través de la asociación de esos códigos va a poder entender ciertos mensajes dentro de la lectura, desarrollar el tema de la escritura, desarrollar un poco más la motricidad, eh, y ya se incluyen obviamente un cúmulo de asignaturas para que el chico también vaya adentrándose en todo lo que es este mundo de la escolaridad, ¿no? Entonces, grado primero a tercero tiene esa particularidad que los tres están en un solo grupo de grado porque cada uno de los niveles es un refuerzo para el nivel anterior. Ya grado cuarto, entonces, desarrolla un cúmulo de aprendizajes diferente y grado quinto es el refuerzo de ese cúmulo de aprendizajes. Así sucesivamente, sexto es la base, séptimo el refuerzo, octavo es la base, noveno el refuerzo, décimo es la base, undécimo el refuerzo. Luego va a encontrar un factor, que esto es como una categoría, le digo yo lo asocio con otros nombres en mi mente para poderlo entender según mi modo de aprender. Entonces, el factor para mí funciona como una categoría. Bueno, entonces en la categoría de producción textual hay un enunciado identificador. Ese enunciado identificador para mí funciona básicamente como un objetivo de aprendizaje en primera persona. O sea, que el estudiante es quien lo debe interiorizar, quien lo debe aprender. Entonces, si voy a trabajar producción textual, ¿cuál es la intención? Que el estudiante a nivel general produzca textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. Ahora, acá se desglosan en los subprocesos, se desglosan eh, unos enunciados que son, a mi forma de verlo también, son actividades específicas u objetivos específicos más bien. Entonces, determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a producirlo. Usted puede hacer uso de este enunciado y lo puede complementar de pronto con una frase que pueda también incluir lo actitudinal. Recuerden que ayer cuando veíamos un poco de cómo construir los objetivos de aprendizaje, había una parte que hablaba de lo actitudinal. Entonces, todo esto está asociado a una habilidad y a un contenido, pero también se puede colocar acá lo actitudinal o la vía de desarrollo de este objetivo, que es el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que eso se dé, que el estudiante lo logre? Entonces, cada uno de estos subprocesos está orientado a alcanzar un logro específico dentro del trabajo de un tema específico que esté asociado a esta categoría macro de acá arriba, que esté asociado a la producción textual. Entonces vamos a ir un poquito más abajo. Listo, mira. Bien. Entonces, cada uno te aparece así. Grado y luego te da la frase. Al terminar grado tercero, te da el factor, que es la categoría macro, producción textual, comprensión e interpretación textual. Luego te da el proceso a desarrollar
Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos o produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. Si es producción textual, vamos a ver hacia dónde lo vas a orientar. Vas a desarrollar textos argumentativos y expositivos orales o textos argumentativos y expositivos escritos. Y luego ya identificas dentro de estos que están acá, los enunciados que están acá, qué subproceso hay implícito que te puede ayudar con ese tema específico, con ese eje temático que tú vas a trabajar en el aula. Acá lo mismo, miren, comprensión e interpretación textual. Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades, pero como esto es general, entonces acá hay clases de texto, miren, manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etcétera. Por acá, reconocer la función social de los diversos tipos de texto. Por acá, elaborar hipótesis acerca del sentido global de los textos. Por acá, identificar el propósito comunicativo y la idea global de un texto. Por acá, elaborar resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. Entonces, cada uno de esos subprocesos está direccionado hacia un propósito específico que tú tienes en el aula. Entonces, un ejemplo, si tu tema es textos argumentativos, por ejemplo, vas a trabajar textos argumentativos en grado séptimo. Un ejemplo, no tengo conocimiento específico si este tema se desarrolla en ese grado porque evidentemente no soy docente de ese área específica, pero el ejemplo va así, voy a trabajar textos argumentativos en grado séptimo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es pensar cuál es el objetivo con el cual le voy a enseñar al estudiante los textos argumentativos, porque de acuerdo a una secuencia lógica, en cada grado se ven diferentes niveles. Puede que ya los textos argumentativos el chico lo haya visto en sexto desde la estructura del texto argumentativo, ¿no? Cómo está organizado y estructurado, cuál es el esquema de un texto argumentativo, que es lo que debe llevar un título, cómo se deben presentar las hipótesis, cómo se deben presentar los argumentos y demás. Ya para el grado séptimo, entonces, el chico ya no va a identificar la estructura del texto argumentativo, sino, por ejemplo, a identificar el propósito comunicativo y la idea global de un texto argumentativo. Entonces, tú te vas a ubicar en este DBA, en este subproceso, teniendo en cuenta que estés ubicado en el grado. Obviamente aquí estamos ubicados en tercer grado, pero estoy dando un ejemplo general. No sé si me hago entender, por favor que me lo mencionen por el chat. Si estamos entendiendo cómo funcionan de manera general estos documentos de apoyo para la planificación. ¿Listo? Más o menos, más o menos, más que menos o más menos que más. Para de pronto aterrizar un poquito la idea porque van a necesitar este documento para la puesta en práctica del plan de clase que vamos a hacer, ¿ok? La pauta es, primero que todo, identifico el tema a abordar. Listo, vamos por paso. Lo primero es identificar el tema a abordar. Según el tema que yo voy a abordar en clase, tengo que tener en cuenta en qué grado voy a abordar dicho tema, ¿cierto? Después que identifique el grado y el tema, me voy a ir a los documentos de apoyo. Estándares básicos de competencia primero porque está en la jerarquía, ¿ya? Luego vamos al DBA. Listo, porque esto me lo van a solicitar en el formato de planeación, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, por eso lo estamos viendo. Cuando ya yo identifico grado y tema, me voy a los DBA y voy a buscar en el grado específico un, un factor. Recuerden que tenemos que tener en cuenta los nombres de la estructura, ¿no? Esto de aquí, factor es el encabezado, la categoría macro. Voy a tener en cuenta un factor que esté asociado al tema y identificar que el enunciado de acá, el proceso, esté también asociado al tema. Si estos dos, si este enunciado de aquí arriba, yo veo que es muy general,
entonces me voy a ir a un subproceso porque estos subprocesos son los que realmente me dicen de forma explícita qué actividad específica o qué propósito específico, objetivo específico se logra con ese tema que yo voy a trabajar que está asociado a esta categoría, a este factor de aprendizaje, ¿vale? Entonces, uno de estos enunciados de aquí es el que yo voy a tomar, es el que yo voy a tomar para desarrollar mi tema. Y este enunciado va a ser la orientación general para darle cumplimiento a los aprendizajes priorizados y aprendizajes a lo que el chico debe aprender específicamente con el desarrollo de ese tema. Creo que ahora sí fui un poco más clara. ¿Hay un documento de derechos básicos de aprendizaje? Sí, pero estamos ahorita en EBC. Luego vamos para DBA. ¿Sí? Porque el EBC es el documento macro, o sea, el principal, es más general, porque está por grupos de grado, ¿no? Hay que entender la jerarquía. Voy aquí a tomar esto en cuenta para que pueda ser un poco más específico. La jerarquía de los documentos de apoyo. Listo. Hay una jerarquía. Entonces, en la jerarquía, la Ley General de Educación es el documento que regula todo el sistema, ¿verdad? Hay están los lineamientos curriculares que de cierta forma son una herramienta, pero que está un poquito rezagada porque en los estándares básicos de competencia lo que se hizo fue sintetizar todo eso que allá en los lineamientos curriculares estaba como más extenso, más largo, ¿vale? Entonces empezamos con los estándares básicos de competencia en la estructura, en la jerarquía, están arriba los estándares básicos de competencia, solo para 4 asignaturas, recuerden siempre eso, ¿listo? Están arriba, ¿bien? Como están arriba, tienen unos enunciados que son a nivel general de los contenidos académicos que se trabajan en clase. Luego de estos estándares básicos de competencia, viene un documento siguiente, que es Derechos Básicos de Aprendizaje. Este documento sí está de manera individual para cada asignatura de las 4 principales y además de que está de manera individual, también está de manera específica por grado, ¿sí? Cada uno de ellos tiene 8 estándares básicos de competencia, 8 de derechos básicos de aprendizaje eh, y cada uno de ellos tiene como una estructura más sintética, es mucho más sencillo de entender. De hecho, hasta la lectura es mucho más dinámica, no es tan compleja como esta que está por cuadros, columnas y demás. Listo. Un ejemplo concreto, claro que sí. Denme el momento de terminar de explicar esto, pasamos a DBA y luego lo identificamos con un ejemplo concreto que tenemos en una diapositiva ya montada. ¿Bien? Listo, entonces así funciona con cada una de las asignaturas. Aquí vamos con lenguaje, pero va a encontrar lo mismo aquí llegamos a matemáticas. Miren, ¿por qué la formación en matemáticas? Le dan un argumento con una historicidad, em, con una explicación bastante amplia de qué es lo que también se debe priorizar. Y luego va a encontrar acá más abajito los estándares. Bien, miren. Igualito. Grupo de grados, factor y unos subprocesos. Bien. Aquí ya cambia la cosa para matemática, por eso hay que identificar cómo se estructuran en cada uno de las asignaturas. Porque para matemática se establece la prioridad sobre los diferentes tipos de pensamiento matemático, numérico de sistemas numéricos, pensamiento espacial
pensamiento métrico, aleatorio y variacional. Bien. Entonces, esto aplica para la parte geométrica, estadística y la aritmética, algebraico, trigonométrico, cálculo y todo eso. Ahí va estructuradito. Así con los demás. Bien. Su conexión a Internet es inestable. Bueno, ahora vamos a ver cómo están organizados los DBA. Los DBA. Listo, entonces, los DBA ya son un poco más sintéticos, como les decía. Son un poco más sintéticos, más fáciles, más digeribles, más digeribles. Vamos a compartirlo en pantalla. Regálenos los links, Miss. Profe Brian, no estamos en un día para distraernos, no, estamos en un día que hay que tener concentración porque esta parte sí tiene su complejidad, ¿no? Si uno no la entiende de pronto a la perfección, tiene su complejidad. Em, Estoy pendiente con el ejemplo concreto, sí. Un documento específico de estos DBA. Bueno, los DBA entonces funcionan de la siguiente manera. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Hay documento individual para cada área, o sea, DBA de lenguaje, un documento. Eso solo lo van a tener los de lenguaje porque son los que les interesa el documento, ¿verdad? Tenemos DBA de ciencias naturales, tenemos DBA de ciencias sociales, tenemos DBA de matemáticas. Ahí abordamos las 4 asignaturas básicas. Y tenemos, ojo, DBA de transición general y tenemos también un DBA de transición y primaria para inglés. Listo. Esto para asignaturas básicas. Bien. Voy a compartir, por ejemplo, el DBA de lenguaje, que de pronto es un área que la gran mayoría puede comprender un poco mejor. Y ya recordé que tengo un video explicativo que me encontré por ahí una vez de un profe donde explica cómo es que va cada cosa. Listo. Miren que ya incluso la parte visual del documento es más atractiva, es más dinámica, más sencilla de revisar que aquella que era así toda gris y cuadriculada, súper densa, o sea, tiene una lectura, realmente los estándares básicos de competencia tienen una lectura muy sosa. O sea, no podemos comparar esto que está aquí con esto que está acá. O sea, es otra cosa diferente. Entonces, como todo, introducción, el camino recorrido, qué son los DBA, cuál es la estructura de los DBA, comentarios finales y luego están por grado y todo eso. Aquí nos hacen un recorrido, hubo una primera versión de los DBA y luego hubo una versión del 2016. Entonces, aquí te dan una información, ¿no? Los DBA son el conjunto de enunciados que explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. Se entienden los aprendizajes como una conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Los DBA se organizan guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Les decía, ¿no? Cada uno de estos documentos se desprende uno del otro, pero todo como para hacer mucho más fácil la práctica docente también y la forma de utilizarlos. La importancia de los DBA radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promuevan la consecución de aprendizajes año a año.
para que como resultado de un proceso los estudiantes alcancen estándares básicos de competencia propuestos, gracias, por cada grupo de grados. Bien, se los voy a dejar resaltadito. Bueno, ojo, miren, esto que nos resaltan aquí es importante. Es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular. Es decir, esto no está diseñado para que usted extraiga de aquí los temas que usted va a trabajar en clase. No está diseñado para eso, ¿sí? Y estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contexto definido por cada establecimiento educativo en el PEI de la institución, en los planes de área de la institución y en el plan de aula. Esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Sí, esa ya es otra cosita que hay que tener en cuenta. Cada uno de estos documentos son orientadores, ¿bien? Que los documentos de planeación de las instituciones nos exigen utilizarlos, sí. ¿Por qué? Para darle la ruta a la calidad educativa que profesa cada uno de estos documentos, ¿verdad? Y apuntar todas las instituciones hacia una misma dirección, que es mejorar año tras año la categorización de las pruebas saber 11 de las instituciones. Ahora bien, eh, lo que hay dentro de los DBA no te dice, lo que pasa es que como en los DBA hay lectura de cuentos, hay análisis de textos informativos, argumentativos y expositivos, y hay análisis de obras literarias a nivel inferencial. Entonces esos son los temas que yo voy a dar en mi clase de lengua castellana. No. No, porque esto es un complemento, ¿listo? Los aprendizajes priorizados se extraen con apoyo de los documentos de malla curricular, con apoyo de los libros de texto de las diferentes editoriales, ¿sí? Y también desde la experiencia que ha tenido la institución en la implementación de cada uno de los temas que se desarrollan. Por eso también se hacen en las semanas de desarrollo institucional, se hace evaluación y seguimiento por área. ¿Sí? Y los docentes del área dicen, bueno, a mí no me fue funcional trabajar X temas, siento que es un desperdicio de tiempo porque hay temas que de manera general abarcan esto y esto y me ayudan a tener más tiempo para desarrollar más actividades y no de pronto desarrollar todos los temas corriendo uno semana tras otra. Eso es lo que se hace en las semanas institucionales, hacer ese tipo de evaluación y seguimiento a las áreas. Entonces, ¿qué se hace? Los DBA se articulan con el enfoque pedagógico de la institución, con las metodologías pedagógicas de la institución, con las estrategias pedagógicas que utilicen los docentes, con el contexto de la institución educativa, con el plan de área de la institución educativa y con el plan de aula, que es donde se incluyen los DBA y los EBC. ¿Listo? Todo esto, ¿dónde está incluido? En un documento que se llama PI, Proyecto Educativo Institucional. Cada institución lo tiene, ¿sí? Porque también es, así como hay una ley general de educación como documento maestro para todo el sistema educativo, cada institución también tiene un documento maestro, que es el que orienta la práctica educativa de esa institución. Le da la visión, te da la misión, las metas de calidad, cómo están organizadas las áreas de gestión, cuáles son las pautas que se desarrollan en la institución, cómo está organizado el plan de estudio de la institución, todo lo que tiene que ver con plan de aula, con plan de área, plan de asignatura y plan de aula. Todo ese tipo de cosas están dentro del PI institucional. Por eso es importante que apenas usted llegue a una institución educativa, solicite que le permitan conocer el PI de la institución, porque a partir de ahí usted va a tener una guía clara de cómo es que la institución tiene proyectada la formación de los estudiantes de ese colegio particular. Por eso es que cada institución particularmente tiene un formato de planeación que apunta a la consecución de los objetivos institucionales. Bien, también los DBA constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden, ojo, miren esto es clave, que se pueden movilizar de un grado a otro en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
se pueden movilizar de un grado a otro. Bien. En el ejemplo que les voy a proyectar ahorita en pantalla se van a dar cuenta del cumplimiento de este apartado. ¿Por qué? Porque resulta que de acuerdo al plan de área, hay aprendizajes que hay temas, ejes temáticos o aprendizajes priorizados que son inherentes a un grado, pero que la institución de pronto tiene un proceso un poco más avanzado y que ese tema no se da en grado séptimo, sino que se da en grado sexto. ¿Sí? Porque en grado séptimo tienen otros temas. Entonces, para dar X tema, el profesor lo que hace es que como hay un tema específico que debería darse en grado séptimo, pero la institución tiene procesos avanzados y lo da en grado sexto, lo que hace es que planifica su clase y toma los DBA de grado séptimo y los ubica en el formato de planeación para el tema que se da en grado sexto. No hay ningún inconveniente con eso porque ese tipo de flexibilidad también es autónoma de la institución y del docente. Bien. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de un grado a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular, puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo del año y no son alcanzables con una o unas actividades. Esto quiere decir también que eh, aunque estos temas sean tratados de pronto en un grado específico, no quiere decir que para el grado siguiente no puedan ser repetidos con una intensidad diferente, con un enfoque diferente, o que se dividan los subprocesos, recuerden los EBC, los subprocesos que se desarrollan en el área para ese tema específico. Bien, la estructura de los DBA es sencilla. Eh, Tiene un enunciado, ese enunciado suele tomarse también, pues suele asociarse también a un objetivo o a un logro a alcanzar por parte del estudiante. Tiene unas evidencias de aprendizaje. Estas evidencias de aprendizaje suelen ser orientadoras para el planteamiento de actividades y tiene un ejemplo, lo que hace que sea más dinámico, más sintético, más práctico de abordar. Así están estructurados. El enunciado en la parte de arriba. Luego están las evidencias de aprendizaje, expresan indicios claves que muestran a los maestros si se está alcanzando el aprendizaje expresado en el enunciado. Y el ejemplo. ¿Ven? Vamos a verlo específicamente. Vamos a ver un grado que no sea tan básico. Vamos a ver, por ejemplo, un grado quinto. Bien, grado quinto. Aquí arriba aparece área y grado en la parte superior. Ahí está el enunciado. Entonces, el enunciado indica lo que el estudiante debe estar en capacidad de hacer, lo que debe lograr. Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios discursivos de opinión. Ahí está el enunciado. En las evidencias de aprendizaje te dan unas pautas más específicas. Caracteriza los elementos constitutivos de la comunicación, reconoce los roles desempeñados por los sujetos que participan en las emisiones de los medios de comunicación, dialoga con sus compañeros sobre el sentido de los mensajes emitidos en los medios de comunicación masiva, selecciona la información de acuerdo con el formato que ha sido presentada. ¿Qué tema ustedes opinan entonces que se puede estar sugiriendo trabajar aquí? ¿Para qué tema creen ustedes que está creado este DBA? ¿Para qué tema creen ustedes que está orientado ese DBA? De grado quinto. Para estudiar el tema de medios de comunicación, por ejemplo. Lenguaje no es el tema, es la asignatura, profe Hernán. Ahora, medios de comunicación es un tema grande, es un tema amplio. Entonces, eso también se puede aterrizar, por ejemplo, para
analizar, por ejemplo, la estructura de un noticiero, de un periódico, la estructura de una noticia periodística en un medio impreso. Se puede para, por ejemplo, la estructura en la que se presenta la información en un blog de internet. Y ya yo con cada uno de estos, de estas evidencias de aprendizaje de aquí puedo determinar cuál de ellas está enunciando o está más acorde con el tema que yo voy a tratar. ¿Listo? Pero evidentemente el tema macro es medios de comunicación. Mesa redonda y debate de pronto no aplica porque, mire, aquí nos habla específicamente de que el estudiante utiliza la información que recibe de los medios de comunicación. También se puede utilizar, eh, bueno, sí, de hecho, mesa redonda y debate sí aplica, porque como estamos hablando de utilización de información que el estudiante recibe, también se puede trabajar desde este punto de aquí. Dialogar con los compañeros sobre el sentido de los mensajes emitidos por los medios de comunicación masiva, pautados o planteados desde la mesa redonda o el debate. Excelente análisis, profe Jenis. Sí que sí. No lo vi de manera inmediata. Listo, perfecto. Exactamente, profe Jenny, la información manejada en ese tema, muy bien. Entonces, miren cómo se puede diversificar el tema tratado. La mayoría nos ubicamos en medios de comunicación, pero también se pueden trabajar otros temas que son inherentes al lenguaje, como las mesas redondas o el debate, o sea, la manera, discusión de información, ¿sí? A través de medios de comunicación, a través de información que se recibe por los medios de comunicación. Entonces, de esa forma se estructuran los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, cada grado tiene 8 DBA. Ay, miren, nos dan un ejemplo. Mira, a partir de la selección de un tema enunciado en los medios de comunicación, determina a qué categoría pertenece: deporte, política, tecnología. Esto es sectorización de información. Y analiza cómo se presenta la información. Clara, argumentativa, explicativa, expositiva, con una estructura específica, etcétera. Participa en un debate con otros estudiantes para compartir los análisis realizados. ¿Listo? Entonces ahí se diversifican los temas. Así para cada uno de los grados. Miren que ya aquí terminamos, miren que llega hasta el número 8. Acá está producción de textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elaboran según tipología a desarrollar. Entonces ahí se puede trabajar tipología textual. Tipología textual. Listo. Bueno, así funciona el asunto. Así funciona el asunto. Vamos a compartir pantalla y les voy a compartir un ejemplo de un encabezado del plan de clase. Ojo, de un encabezado. Y ahorita nos devolvemos para acá. Miren, aquí está. Entonces, esta es la parte superior de un plan de clase. De un plan de clase de una estructura X de una institución. ¿Listo? ¿Qué identificamos acá? Arriba de esta estructura obviamente está información general, ¿no? ¿Para qué grado? ¿De qué área? ¿Quién es el docente? ¿En qué periodo están? ¿Qué número de plan de clase es este? Pero lo que nos interesa es identificar es cómo se ubica el estándar y los derechos básicos de aprendizaje en el plan de clase, en la planeación académica que nosotros hacemos. Entonces, miren que aquí identificamos estándar. Comprendo e interpreto diversos tipos de texto para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual. Aquí está. Está el factor, miren, del estándar básico de competencia. Mírenlo aquí arribita, se los estoy señalando. Está el factor, ¿bien? Y en el factor está el enunciado, como no recuerdo cómo se llama, el proceso. El proceso a desarrollar. Véanlo aquí. Se me perdió la cosita, véanlo aquí. Entonces, esto que está aquí yo lo traslado tal cual a
mi planeación, tal cual, no le cambio nada. Luego, el DBA que esté asociado con también el tema. Obviamente hay que tener claro el tema primero. El tema es análisis y comprensión textual. Bien. De textos expositivos y argumentativos. Entonces, el tema me lleva a ubicarme en el DBA número 6. Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos y argumentativos y descriptivos. Me enuncia un montón de tipos de texto, pero como yo estoy en expositivos y argumentativos, y aquí está expositivos y argumentativos, ese es el DBA que me sirve. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta planeación es para grado sexto. Esta planeación es para grado sexto. Pero identifiquemos que el DBA es de grado séptimo. ¿Vieron? Entonces hay una flexibilidad de utilización de los DBA de acuerdo a cómo está establecida el currículo de esta institución educativa. Luego el plan tiene una temporalidad, miren, se desarrolla desde este día hasta este día, o sea, 3 semanas de clase. ¿Con qué? Con este mismo tema, para que el estudiante lo comprenda mejor, y ya luego abajo entonces se desglosa lo conceptual, no la teoría que se le va a dar al estudiante y luego las actividades a desarrollar. Entonces, de esa manera está. ¿Este material lo suben al grupo? Sí, la clase grabada, las diapositivas y también. Profe, ¿y si lo uso para iniciar a los niños en el discurso? No te entiendo. Me hablabas de del ejemplo que planteábamos anteriormente, de cuando yo les preguntaba qué tema se desarrolla con el de los medios de comunicación. Si es así, sí, puedes utilizarlo para iniciación al discurso. Debe haber un nombre específico para ese tema, pero también es viable. Hay que tener en cuenta que esos enunciados DBA y estándar se modifican. No entendí. No se modifican, querrás decir, profe Hernán. Exacto, no se modifican. No se modifican porque así están en el documento y así se deben trasladar al formato de planeación. Generalmente, ¿cuántos estándares se deben redactar? Generalmente va un estándar. A veces, de acuerdo al tema que vas a tratar, pueden aplicar hasta 2, ¿vale? Y lo mismo con los DBA, a veces te pueden aplicar hasta 2 DBA. He visto planeaciones hasta con 3 DBA, pero ¿qué pasa, profe? Es que entre más complejices el tema a tratar, más difícil va a ser de evidenciar que hay un aprendizaje, porque te va a tocar desarrollar muchas actividades para que el estudiante dé cumplimiento a cada uno de los DBA o de los DBA abordados o de los estándares planteados. Entonces, ojo con eso, no te vayas a meter en camisa de 11 varas. Sintetiza la información de tal forma que puedas trabajar con un estándar y un DBA, eso es suficiente. El estándar es lo mismo, profe, solamente que en la planeación se sintetiza, se le llama estándar, porque se sobreentiende que es estándar básico de competencia. ¿Listo? Es lo mismo. Y el DBA se sintetiza por la sigla, Derecho Básico de Aprendizaje. ¿Ok? Listo. Nos vamos con el ejemplo que les tengo por acá. Esto que está aquí atrás es tela por cortar, ¿oyeron? No se asusten. No se vayan a asustar que ya vamos también ya vamos también a abordar esta parte, pero creo que esta vez invertí el orden porque también sus preguntas estaban asociadas a eso. Y también para que ustedes puedan identificar que aunque a veces hay una secuencia lógica que se plantea en el plan de clases, en una estructura curricular, porque todo esto que está aquí para mí funciona como un plan de clase, ¿no? Está pautado, cada diapositiva está dada para que sea empalmada con el tema anterior y para que sea empalmada con el tema posterior. Pero aquí están viendo un ejemplo de flexibilización curricular, ¿sí? Y flexibilización temática, temporalidad temática,
en donde no necesariamente yo voy a dejar de abordar un tema específico por el hecho de que simplemente me haya saltado una explicación puntual de algo, haya llegado a otro punto y luego me vaya a devolver. No hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. Eso ustedes lo pueden hacer con con la flexibilidad curricular que tienen ustedes autonomía de manejar en su malla curricular. Lo pueden hacer con los libros de texto que manejen. A veces las editoriales generan un orden seguido para los textos con unas temáticas seguidas, pero a veces su currículo no está 100% empalmado con el texto con el que está trabajando y usted tiene dos opciones. O le da el manejo desde su malla curricular, es decir, organiza la malla de acuerdo al texto, o deja su malla como a usted le parece conveniente trabajarla para que los chicos también aprendan a asociar temas y trabaja el libro de texto de una manera. Lo puede trabajar hoy página 28 del libro y perfectamente mañana puede trabajar página 36 porque el tema que usted tiene en la malla curricular está ahí adelante, no está en la página 29 ni en la página 30. Bien. ¿Pueden mandar el PDF de los DBA? Sí, no comamos ansias. Ya tengo el enlace de material. Entonces, en el enlace de materiales, yo se los comparto ahorita por el grupo y ahí pueden acceder a todo el material general del curso, del diplomado. Necesito las diapositivas de cada clase. También están en el enlace de materiales por medio del cual acceden a la plataforma de la corporación. Aquí todo se les da, ve así, pedidito, para que usted tenga todo. Y mire, ya todo el mundo está preguntando por las diapositivas. Llegamos a la parte interesante y que requiere repaso, porque esto requiere repaso, porque también hace parte de la planeación académica, hace parte de un proceso de ensayo y error. Bueno, voy a compartir un video ejemplo. Listo. Entonces, ahí está también ese ejemplo práctico de cómo empalmar DBA, EBC, DBA con el tema a trabajar, con el tema a trabajar. ¿Qué diferencia hay entre áreas y asignaturas? Bueno, profe, la diferencia es que eh, el área es a nivel general lo que contempla los conocimientos pues, de una ciencia básica, ¿no? Pero para enseñar los conocimientos de esa ciencia básica, esos conocimientos deben ser fraccionados para que puedan ser aplicados a los diferentes grados. Por ejemplo, en las matemáticas, tú vas a ver operaciones básicas, vas a ver operaciones complejas con números racionales, números irracionales, números enteros positivos y negativos, vas a ver operaciones más complejas también con letras y números, vas a ver operaciones más complejas con el tema de las funciones. Entonces, como cada uno de esos temas tiene un grado de complejidad diferente, se asocia a una asignatura para fragmentar el conocimiento y que también los chicos vayan comprendiendo que está ese grado de complejidad existente dentro de las matemáticas. Entonces, cuando trabajamos aritmética, es lo básico, ¿no? Lo que se trabaja para grado sextico. Mientras que cuando trabajamos álgebra, las operaciones algebraicas ya llevan el tema de combinar números y letras. Mientras que cuando trabajamos trigonometría, ya vamos asociados hacia los temas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, hipotenusa, triángulo rectángulo y toda esa cosa complicada que se ve en matemáticas. Y el cálculo también es diferente. Entonces, por eso hay un área general que engloba esas asignaturas que se fragmentan y están direccionadas hacia grados específicos. ¿Las instituciones educativas se rigen por los mismos EBC y DBA? Sí, los DBA y los EBC son orientaciones generales para cada institución educativa pública y las instituciones educativas privadas
trabajan con formatos de planeación asociados a estas directrices porque todas las cobijan las mismas normativas del Ministerio de Educación y además, aunque no trabajen bajo estos formatos de planeación, los libros de texto que trabajan las entidades privadas, las instituciones privadas, vienen ya organizados desde las editoriales con estos estándares básicos de competencia y con estos derechos básicos de aprendizaje inmersos en los textos, en los planes, en los temas que se trabajan en los textos literarios que trabajan las. En algunas instituciones ya están los estándares IDBA en el plan de cada área. Sí, ya están incluidos porque obviamente es un trabajo que se ha venido haciendo desde que la actualización curricular es obligatoria. Sin embargo, año tras año, esas mallas se revisan y se prioriza cierta información. Por ejemplo, en la institución educativa donde yo estoy, después de la pandemia, bueno, en el año de la pandemia, se hicieron unas modificaciones supremamente grandes, se sacaron una cantidad, se purgaron las asignaturas literalmente, se sacaron una cantidad de temas que no eran relevantes, se priorizaron cosas que sí evalúan las pruebas Saber Pro y eso hizo que también fuera un poco más sintético trabajar desde la planeación. Y eso ha hecho, por ejemplo, hoy la institución está ubicada en el tercer puesto de instituciones públicas en el municipio a nivel de pruebas Saber Pro. Entonces, eso da resultado, el tema de siempre estar analizando las mallas curriculares para sacar lo que nos sirve y también para incluir las cosas nuevas que se van dando. Porque, por ejemplo, en ciencias naturales sucedía algo. Cuando yo me entro a la práctica docente, como yo tengo una particularidad de estudio que pues todo el tiempo me gusta estar leyendo y cosas y aprendiendo, en la escuela yo era igual. Entonces, yo recuerdo mucho los temas de ciencias naturales que hablaban acerca de los reinos de la naturaleza y de sus características. Y solamente nos enseñaban acerca de los reinos. Pero luego esa información fue actualizada a medida que la ciencia avanzó y entonces ahora hay una categoría mayor antes de los reinos que son los dominios. Yo me vine a enterar que eso sucedía cuando me volví docente en el 2021 y empecé a estudiar nuevamente porque mi asignación directa era básica primaria. Entonces, como docente me tocaba dar todas las áreas y yo empiezo a actualizarme de información y yo quedo así, oh, wow. Entonces, cuando reviso la malla curricular, resulta que eso no estaba incluido en la malla curricular, el tema de los dominios. Antes de ver los reinos de la naturaleza, hay que ver los dominios. Tocó actualizar la malla, entonces eso fue un trabajo súper extenuante porque me tocó revisar cada una de las mallas curriculares de la institución e ir actualizando contenido que no estaba. Por ejemplo, la malla de tecnología se construyó desde cero porque no había absolutamente nada. La malla de educación física la construimos desde cero porque no había absolutamente nada. La malla de educación artística, bueno, esa no se tocó porque ellos manejaban libros en todos los grados. Eh, y así, bueno, iban así como las asignaturas que no tenían libro, esas no les actualizaban la malla, sino que seguían dando los temas. Y las que tenían libro, como tenían libro, pues menos las volteaban a ver porque la guía era el libro. El docente nunca hacía uso de la malla curricular y menos porque la institución no exigía utilizar ni DBA ni EBC. Entonces, complejo ahí. Quizá hayan dado la respuesta, pero no la escuché bien. ¿Dónde se consiguen las mallas curriculares por grado? En la institución, profe Yuranis. La institución educativa maneja sus propias mallas curriculares por grado, pero documentos de apoyo para construirlas es el conocimiento y el criterio del docente, las mallas de aprendizaje del Ministerio de Educación y los libros de texto que puedas encontrar en este momento en Internet o o en las bibliotecas. A partir de esas tres, de como de esas tres herramientas, se construye. El profe Vicente, bueno, perdí el hilo porque dice sola, o sea, por competencias, no entendí el contexto. Sí, profe Alba, los colegios privados también se rigen por esta misma metodología. ¿A las bandas de música se le puede aplicar todo este tema? Claro que sí, mi profe. Las orientaciones curriculares tienen un apartado para la parte de música y, bueno, obviamente como es banda,
tú también debes tener un criterio de formación. Entonces, tú puedes organizar tu esquema curricular de acuerdo a los temas, a las cosas que les vas enseñando a los chicos de nivel inicial, intermedio y avanzado. Bien, y utilizas la planeación para poder determinar qué es lo que vas a trabajar en cada clase y no estar improvisando sobre la marcha. Lo único es que no vas a tener ni estándares básicos ni derechos básicos de aprendizaje porque tu planeación, uno es extracurricular, dos es formación de taller y tres no es una asignatura no es una asignatura fundamental, ¿sí? Sino es complementaria. Sí, profe Yurani, los estándares son a nivel general para privados y públicos. Esto es un trabajo dispendioso, pero facilita la planeación. Así es. Y ya con el tiempo, obviamente con la experiencia, como les decía, uno empieza a mecanizar este tipo de prácticas y ya se vuelve un poco más llevadero. Se vuelve un poco más llevadero. Es mejor evaluar por competencia. Evidentemente, para evaluar, igual para evaluar por competencias también se requiere planear por competencias. Y eso es una metodología de aprendizaje activo. El ABC o aprendizaje basado en competencias. Bueno, dudas, además de pronto ya las preguntitas que van haciendo cuando van surgiendo cuando van observando los videos, qué otras cositas, ay, qué otras cositas le quedan pendientes por preguntar respecto a esto, porque vamos a avanzar, vamos a avanzar. Un momento que estoy buscando la diapositiva, que no sé por qué razón la cerré si no habíamos terminado de compartir y ahora se me perdió. Carpeta era esa, bien. Kikiriki. Hay áreas básicas, ya observo esa pregunta. A ver, seguimos acá. Hay áreas básicas y complementarias. Exactamente, mi profe. Hay áreas básicas, áreas fundamentales, que son lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Áreas fundamentales. Y hay unas asignaturas o áreas complementarias que son ética y valores, educación artística, tecnología informática, educación física, filosofía, se prioriza también la cátedra de emprendimiento, hay una normativa que ya rige para que se priorice también la cátedra de afrocolombianidad. Mm, qué otra se me escapa? Inglés, que está como en un régimen especial porque está en el proyecto de bilingüismo. Y ya, creo que esas son todas. Creo que no se me escapa ninguna. Religión entra como área. Religión está fusionada en gran parte con la asignatura de ética.
ética y religión, sobre todo porque también hay una norma que está vigente en donde, debido a que somos Estado laico y hay también una libertad de culto, no se puede impartir la asignatura de religión desde el adoctrinamiento bajo una sola religión, ¿no? Bajo un solo modelo de religión. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las instituciones son católicas, pero el área de religión no está orientada desde el catolicismo, sino más bien desde el cristianismo en general, enseñando como desde las parábolas, el buen hacer, el bien hacer, cómo se caracteriza un buen ser humano y cómo se fusiona con ética, se habla pues de proyecto de vida, de valores y todo lo demás. Áreas fundamentales y complementarias se utiliza especialmente en la primaria, ¿no? La secundaria también está dividida de la misma manera. Áreas fragmentadas, conocimiento fragmentado, se le conoce a eso. Sí, profe Ferley, pero eso está regulado. Así que la institución que esté entrando en esas prácticas se puede ver expuesta a que le abran un proceso disciplinar ante Secretaría de Educación y posteriormente, si hace caso omiso a las indicaciones, ante Contraloría y Procuraduría. Los estándares básicos de competencia para las áreas complementarias los facilita el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también ha expedido documentos para áreas como tecnología, educación física y educación artística. Voy a anotar acá también, porque siempre me preguntan, profe, ¿qué pasa con ética y valores? Profe, ¿qué pasa con religión? Profe, ¿qué pasa con filosofía? Entonces, los voy a tener ahí pendientes para despejar también esa duda. Todo esto aplica incluso en las instituciones universitarias. Las instituciones universitarias tienen otras normas de calidad que las rigen, tienen obviamente un grado de complejidad diferente. No tengo conocimiento específico de esa parte porque en cuanto a la docencia universitaria, primero que todo no es como el perfil en el cual querría desempeñarme. De pronto en algún momento llegue a la docencia universitaria para tener esa experiencia como tal de formación en pregrado, porque este nivel de formación, aunque es para profesionales, es educación continuada. Entonces, las diplomaturas de pronto tienen un grado inferior por estar catalogadas en educación no formal, pero las universidades se rigen por otro tipo se llaman normas de calidad educativa. Sí, efectivamente también son documentos que expide el Ministerio de Educación Nacional. En la escuela primaria se está trabajando con vivencia ciudadana. Entraría en el área de ética y valores. No puede entrar a reemplazarla porque por norma hay asignaturas que se deben dar con una obligatoriedad, pero sí se puede colocar, por ejemplo, convivencia ciudadana como proyecto transversal y vincularlo a la cátedra de ética y valores. Bien, o convivencia ciudadana de la asignatura de ciencias sociales. Le pueden colocar, por ejemplo, a la asignatura ciencias sociales y educación ciudadana. Eso es em, autonomía de la institución. Lo que sí es que no se puede suprimir ninguna asignatura que esté establecida obligatoriamente como cátedra, o sea, que esté como una cátedra obligatoria dentro de la normativa. Constitución política y democracia se sigue dando en las instituciones, solamente que de pronto hay instituciones que para no ampliar mucho el plan de estudios a nivel de asignatura, sobre todo porque eso genera que se necesite personal docente, lo que hacen es integrar estas asignaturas a ciencias sociales. Por ejemplo, grado noveno y octavo de mi institución, creo, si no estoy mal, que da constitución política. ¿Sí? Dentro de la asignatura de ciencias sociales. Entonces, si sociales tiene una intensidad horaria, por ejemplo, de 4 horas a la semana o de 3 horas a la semana, 2 de ellas son para sociales y una para democracia. Eso también lo flexibiliza el docente y el plan de estudio de la institución.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si armamos ciencias sociales y para ciencias sociales establecemos, bueno, vamos a dar historia, vamos a dar geografía, vamos a dar democracia y vamos a dar cátedra de la paz y vamos a dar constitución política. Miren que tendríamos 5 asignaturas dentro del área de ciencias sociales. 5 asignaturas son 5 maestros o la forma en la que la institución deba dividir la carga académica de esas 5 asignaturas en los maestros que haya. Entonces, eso lo organiza el plan de estudio del colegio. ¿Qué intensidad horaria se le da a cada asignatura? Entonces, hagamos el ejemplo. El colegio de la profe Jenis Castro tiene un plan de estudios que prioriza lengua castellana. Eso se puede hacer. Entonces, lengua castellana va a tener 6 horas semanales, mientras que matemática va a tener 4, ciencias naturales va a tener 3, ciencias sociales va a tener 3, educación artística va a tener 2, educación física 2, tecnología informática 2, ética y valores 1, y vamos a tener historia, geografía, cátedra de la paz, democracia y constitución política. O sea, vamos a tener un montón de asignaturas. Hay que definir la intensidad horaria de cada asignatura y eso va a determinar cuántos docentes se requieren para la institución. Pero resulta que el presupuesto también obliga a que haya una planta docente limitada. Entonces es por eso que a veces vemos que hay instituciones educativas que tienen docentes con muchas horas extra adicionales para el área en la que están, o que hay docentes que se les rellena su carga académica con una asignatura que no tiene ninguna relación con su área del conocimiento. Ejemplo, yo trabajo en una institución que tiene 33 grados, 33 grupos, perdón, 33 grupos, y tiene 3 docentes de educación artística. Obligatoriamente, cada docente debe tener 22 horas semanales, 22 horas de clase de docencia directa, o sea, en el aula. Es lo que quiere decir que si la intensidad horaria es de 2 horas, yo le tengo que dar clase a 11 grupos, ¿sí? En diferentes grados, en los grados que se me asignen. 11 grupos. Y las otras profes, cada una a 11 grupos, tendríamos 33 grupos, pero la institución tiene 34 grupos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un docente que siempre le van a dar adicionalmente para completar su carga 1 hora de artística, porque hay 34 grupos. Bien podrían dársela a un profe de arte como 1 hora extra, ¿no? Que es paga también, porque igual no la va a dar de gratis. Pero como la carga académica de lengua castellana, eh, que le quedaría faltando siempre a uno de los 9 docentes de lengua castellana que hay, le quedaría faltando 1 hora. Esa hora, no, o sea, reglamentariamente son 22 horas, ese docente solamente tendría 20 horas. Entonces, esas 2 horas adicionales se las rellenan con artística. Esas horas adicionales se las rellenan con artística. Así que ahora también están dictando cátedra de la paz. Sí, es obligatoria, es una cátedra obligatoria. Y ética normalmente tiene un bloque. En la institución donde yo estoy tiene un bloque porque es una jornada única. Entonces allá laboramos, los estudiantes van 7 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con el programa de alimentación escolar en la institución. Bueno, listo. Creo que no hay más dudas. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. No, pues, nos quedan 15 minutos. Dios mío. Bueno, vamos a hacer introducción entonces a esta parte que estoy compartiendo yo de pantalla. Bueno, listo. Vamos a ingresar a este tema para que también podamos entender cómo es que yo voy a planificar los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aunque ya vimos un poquito a fondo cómo funcionan los DBA y los estándares básicos de competencia,
Primero que todo, esto es para los profes de las 4 áreas principales, las 4 áreas fundamentales. ¿Qué pasa con los otros profes? Debemos aprender a planear a través de objetivos de aprendizaje. ¿Listo? Y en general, todos los profes, aunque sean de lengua, de matemática, de ciencias naturales o ciencias sociales, deben aprender a planear desde los objetivos de aprendizaje. Entonces, para planear desde los objetivos de aprendizaje, yo debo tener claro que hay unos órdenes de pensamiento. Hay unos órdenes de pensamiento inferior y órdenes de pensamiento superior, como lo ven proyectado en pantalla. Cada uno de estos órdenes de pensamiento está asociado a una habilidad que desarrolla el estudiante de acuerdo a su edad, el grado de madurez mental que tenga y el grado académico. En este caso, el grado académico también aplica porque estamos hablando de educación. Bien, entonces, los órdenes de pensamiento funcionan de esta manera, funcionan como esta pirámide. Van desde lo más básico, ¿verdad? Hasta lo más complejo. Y eso lo podemos asociar con los grados académicos. Por ejemplo, un estudiante de sexto puede estar en un grado de pensamiento de orden inferior porque solamente está en capacidad de conocer, cuando se le brinda una información, está en capacidad de conocer, su pensamiento es digamos que no procesa información para nivel de síntesis todavía, ¿no? Por su madurez mental. Entonces, la información que se le da debe estar asociada a verbos que le permitan recordar información. Bien, cuando el estudiante ya domine este nivel de conocimiento, de recordar información, podemos pasar a planificar a planificar clases basadas en objetivos que lleven a la comprensión, ¿no? Que van a permitirle al estudiante interpretar información poniéndola en sus propias palabras. Estas son las dos primeras cositas que aprende un chico en grado sexto y séptimo y también efectivamente, según su nivel, obviamente, y según actividades que estén adaptadas para sus capacidades, grado cuarto y quinto. Luego sigue el nivel de aplicación. ¿Qué permite este nivel de este orden de pensamiento? Usar el conocimiento o la generalización del conocimiento en una nueva situación, ¿sí? Luego vamos a la fase de análisis. Dividir el conocimiento en partes y mostrar la relación que hay entre esas partes. Y aquí el estudiante es capaz de amplificar información, de globalizar información, de relacionar información. Luego está el nivel de síntesis, que es el nivel al que se espera que llegue la mayoría de estudiantes. No solamente para que pueda analizar, sino para que pueda aplicar procesos lógicos, inferenciales, de deducción y de sintetización de información. La capacidad del estudiante aquí está en unir partes o fragmentos del conocimiento para formar un todo, para que pueda también relacionar los conocimientos fragmentados que ven las diferentes asignaturas en un momento específico, en un momento de necesidad específica de una clase. Entonces, ya aquí el estudiante perfectamente puede asociar lo que aprende en informática y lo puede utilizar para desarrollar actividades en ciencias naturales, ciencias sociales, en lenguaje, hasta en matemáticas. Y viceversa, puede utilizar lo que aprende en ciencias naturales para desarrollar algunas cosas que tengan que ver con las ciencias sociales mientras sepa relacionar, direccionar el conocimiento que ya posteriormente ha conocido, ha comprendido, ha aplicado, ha analizado. Entonces, unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones para situaciones nuevas. Luego venimos a la fase de evaluación, es donde el estudiante está en capacidad de hacer juicios con base en los criterios dados. ¿Qué criterios? Los que se establezcan para una evaluación en un momento dado según un tema tratado. Ahora bien, incluso hay un nivel superior, que es el nivel de creación. Es cuando el estudiante ya está en capacidad de utilizar toda la información que ha obtenido, que ha podido procesar, que ha podido sintetizar
para proponer de manera individual soluciones a situaciones sencillas y complejas. Proponer en cualquier sentido, incluso diseñar, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles de pensamiento se asocian a unos verbos, que son los que me indican la acción. Recuerden que un objetivo está construido desde una habilidad y una habilidad suele ser expresada con un verbo que me indica una acción a realizar. ¿Listo? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, esto es una tabla de la taxonomía de Bloom, que miren que está asociada a los niveles de pensamiento que vimos acá, ¿verdad? Entonces, nos especifica lo que el estudiante está en capacidad de hacer en cada uno de los niveles. Y luego tenemos este listado de verbos de acuerdo a los niveles de conocimiento. Entonces, desde el inferior hasta el superior. Cuando el estudiante se le relaciona la información para que la conozca, entonces yo puedo decir, puedo utilizar estos verbos: organizar, definir, duplicar, roturar, enumerar, parear, memorizar, nombrar, ordenar, reconocer, relacionar, recordar, repetir y reproducir. Puede que haya otros ahí incluidos. Esta es una tabla que es más o menos una guía para que usted pueda hacer uso de ella cuando empecemos a organizar objetivos de aprendizaje. ¿Bien? Cada uno entonces de los órdenes de pensamiento, desde el más inferior hasta el superior, tiene una serie de verbos que me van a ayudar a consolidar objetivos. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que mi estudiante conozca una información acerca de las culturas prehistóricas y el arte en sus inicios, entonces yo puedo decir, por ejemplo, reconocer la importancia que tienen las culturas prehistóricas para los inicios del arte en la humanidad como práctica de relación y comunicación. ¿Ya? Listo. Ahí planteé un objetivo de aprendizaje que está direccionado a que el estudiante conozca información que es relevante, que es importante, ¿sí? Que la conozca. Luego, quizá podamos plantear entonces que la comprenda. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer que ya no sea un reconocimiento, sino una identificación. Identificar la relevancia que tienen las culturas prehistóricas en la historia del arte antiguo, para establecer, el para es importante, para establecer procesos de comunicación en ese en ese momento de la historia. Bien, listo, se construyó. ¿Ya? Así con cada uno de los niveles para cada una de las intenciones que yo tenga con un tema para un grado específico y lo que yo quiera plantear que se logre con la información que vamos a realizar. Puede volver a colocar la diapositiva anterior. Chanfle, se nos fue lejos. Espérense que no he visto los comentarios. Soy un profe literalmente transversal en todas las asignaturas en los diferentes grados. Me refiero único y exclusivamente en primaria. Y efectivamente eso es lo que propicia un aprendizaje significativo, profe Alvear. El hecho de poder transversalizar las asignaturas y volver las actividades también transdisciplinares. Porque el chico también desarrolla esa facultad de relacionar, de hacer interrelación entre lo que aprende en un lado y el otro. Cuando estás en primaria eso es mucho más fácil. Yo recuerdo, bueno, de hecho mi mejor experiencia fue en primaria y estoy muy agradecida de haber vivido esa experiencia de 3 años en primaria porque aprendí muchísimo de cómo aprende realmente un estudiante y, y aparte que mi cerebro aprende de esa manera, no relacionando información, entonces es como mucho más chévere todavía. En mi área de manualidades en las escuelas de formación por cuenta de la alcaldía también aplica, se debe hacer planeación. Profe, no es obligatorio hacer planeación como tallerista, pero la planeación ayuda a que haya una organización, a que tú tengas claro con qué objetivo vas a realizar X manualidad, porque no siempre la manualidad es el fin, sino el medio.
¿sí? La finalidad es que la persona, por ejemplo, desarrolle paciencia, desarrolle la capacidad de interiorizar pensamientos, desarrolle una conexión con el entorno, que desarrolle conexión con el elemento que que está realizando, si tiene alguna connotación cultural o folclórica o artística, que desarrolle una conexión con el medio a través del trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces la manualidad puede ser el medio más no el fin, ¿bien? Y la planeación te ayuda a tener claro qué es lo que vas a hacer. Entonces tu manualidad se llama mosaico, mosaico sobre las deidades aruacas y tú vas a hacer en un cuadro, en un vitral, un mosaico vitral con con la deidad de Serancúa, que es el dios principal de de los indígenas aruacos, ¿verdad? Entonces, eh, ya tú planteas tu actividad, colocas una imagen, guía de la actividad, los materiales de la actividad, el paso a paso de la actividad, un video explicativo de cómo se maneja la técnica del mosaico en vitral y hay una secuencia lógica en la estructura de tu planeación, le da también una formalidad a tu trabajo, ¿no? Para que las personas que te contratan vean que tú eres una persona organizada, que tienes conocimiento, que estás esquematizando la formación que estás dando. Bueno, qué interesante. Por favor, comparta esa parte, maestra. Bueno, me voy a devolver a la diapositiva anterior porque muchos la querían. Vamos a ir desde acá. Mm. Igual esto está en las diapositivas que les voy a compartir, profes. No se me vayan a preocupar por eso. Déjenme. Listo. Voy a tomarle captura de pantalla y se las voy dejando en en el chat. Bien, ahí está la primera. Vamos con la segunda. Ahí está la segunda. Y por último, esta que tenemos proyectada. Bien, hasta allí. Dudas, obviamente va a haber muchísimas, pero ya esas nos toca aclararlas el día de mañana. Nos toca aclararlas el día de mañana. Bueno, igual ahí un montón de gente envió pantallazos, sino que no me gusta enviar pantallazos cuando estoy hablando porque siempre me capturan con la boca abierta y la profe Weilis no, tiene que salir bonita y bien organizada. Esto anda por ahí rodando en YouTube. Zoom me está sacando de sala cada rato. Hay conectividad inestable, profe. Yo no me ha sacado de clase el internet, no sé ni por qué. Gracias por compartir. Me estoy perdiendo las explicaciones. Profe Margarita, para eso la corporación te facilita las clases grabadas para que no te pierdas absolutamente nada. Cátedra La Vallenata la puedo incluir en un periodo de artes. Claro que sí, profe Jenis. Si gustas, te comparto el PDF de lo que nosotros estamos implementando en el momento. Eso ya está teniendo unos cambios porque hay cositas en las que nos extendimos mucho, o sea, incluimos muchas temáticas el año pasado y se están suprimiendo, pero a nivel general tengo temas específicos. Entonces te los puedo compartir. Eso sí es creación totalmente propia eh, del área de educación artística de mi institución. Y sí, nosotros la trabajamos en un periodo. De hecho, empecé este periodo con Cátedra del Folclor Vallenato. Esta clase es para repasarla, nos ha ubicado muchísimo, aunque la realidad en cada institución sea otra. Efectivamente, profe Liliana, por eso tratamos de dar información a nivel general
para que usted se lleve una idea a grosso modo de cómo se desarrollan los procesos y no se pierda cuando llegue a una institución. Excelente clase, compártala, listo, listo. Toma la captura, pero le recuerdo el rostro a los profes, por favor, no me van a poner ahí a estar circulando por ahí con la boca abierta. Listo, yo también quiero ese PDF, ok, ya lo comparto por el grupo entonces. Obviamente hacen las modificaciones que guste al documento porque pues no es verdad absoluta lo que está ahí establecido. Simplemente es lo que priorizamos como ejes temáticos y que en el proceso se le van realizando cambios, como le dije, porque hay cosas que no funcionan muy bien y uno dice, ok, esto no va, fue redundante, toca quitarlo, perdimos el tiempo, los estudiantes no lo entendieron muy bien, toca encauzarlo de otra manera, no sé qué. Podemos acceder a las presentaciones si el día de mañana obtienen la presentación. Creo que ya para mañana obtienen un link general. Qué calor. Obtienen un link general con las clases grabadas hasta el momento. Creo que esta sería nuestra quinta clase, si no estoy mal. Entonces ya aquí les hacen un paquetico en un solo enlace y les mandan un solo enlace. Folclor colombiano, danza folclórica, profe, ese periodo lo estoy construyendo, porque también es algo que requirió organizar la institución el año pasado. Sin embargo, como estaba en periodo de prueba, también hice algo como muy rápido sobre la marcha, porque uno tiene mucha carga en ese periodo de prueba. Este, entonces, para el tercer periodo trabajamos danza folclórica, yo las divido igual que lo vi en la universidad. Región Caribe, región Pacífica, Andina, Llanera e insular. Y entonces en cada grado, a cada grado se le asigna una región. Grado sexto siempre va a haber región Caribe, grado séptimo región Pacífica, grado octavo Andina, noveno insular, décimo amazónica y undécimo Llanera. El enlace lo pueden fijar para que no se pierda. En cuanto lo envíen, se fija el mensaje. Sí, señor. Bueno, mis profes, 9 en punto PM, cerramos formación por el día de hoy. Quiero saber cómo van con sus aportes para la obtención del certificado. Les recuerdo que estos aportes